Saludos, buenas tardes entonces a todas las personas que ya saludé aquí en la plataforma de Zoom. Saludos también a las personas que nos van a estar escuchando vía las plataformas Facebook Live, YouTube Live y eh, en el diferido, en el grabado. El día de hoy tenemos una sesión especial acerca de qué significa la levadura, que es la levadura percibible con nuestros microscopios, nuestros ojos, nuestros microscopios. Em, También, ¿qué significa la, la definición de levadura en la Torah? ¿Qué significa hametz? Quiere decir algo que cambió su composición eh, orgánica, pero que uno no se ha dado cuenta, ¿verdad? Eso es hametz. Shmarim, que es como se dice levadura en hebreo moderno, quiere decir algo que está shomer. Shomer, ¿qué es shomer? Algo que guarda. Entonces, shmarim quiere decir conservados o conservas. Vean, ahora vamos a ver qué significa la levadura. Dice, las levaduras son microorganismos eucarióticos, unicelulares. ¿Qué quiere decir eucarióticos? Que son cuerpos que tienen una sola célula. O sea, son, son como, llamémosle así, para ponerlo así bien infantil, pero al mismo tiempo bien comprensible. Son personitas, son células. Comen, se reproducen, buscan su bienestar. Hay cosas que les gustan, otras cosas que no les gustan. Tienen inteligencia, ¿sí? Tienen un nivel de inteligencia celular. Entonces, ¿qué son las levaduras? Las levaduras son organismos que están vivos. Bueno, y pertenecen al reino de los hongos. Hongos. El reino de los hongos es bien único porque son seres vivientes unicelulares. O sea, son seres. Son como podemos decir, una especie de, no animal, pero entran en el reino de plantífero, como de las plantas. Y Podríamos, los ¿ah? hongos forman su propio reino. Está el reino Sí, vegetal, animal, mineral y el reino fungi, que es el reino de a- los hongos. ahora sí, correcto, correcto. Lo que está diciendo Elisa es ahora, con los avances de la ciencia, eso pasó entre los 80 y 90, por ahí. Porque a mí en el colegio todavía me enseñaban tres reinos: el animal, el vegetal y el mineral. En los libros, no sé si más reciente, ¿verdad? Pero en los libros todavía eran tres reinos, ¿verdad? Ahora, que es un reino aparte, porque es el reino de donde son mundos microcelular, microorganismos, o sea, son seres. Los hongos son seres, se comportan como seres. La primera levadura se originó hace cientos de millones de años. Estamos hablando de la primera célula. Y actualmente se reconocen al menos 1500 especies de hongos, o sea, de estos seres unicelulares. Se estima que constituyen el 1% de todas las especies de hongos descritas. Las levaduras son organismos unicelulares. Organismos quiere decir que tienen las funciones de un organismo. Nacen, crecen, comen, se reproducen y hay un tiempo que fallecen y forman también sociedades fungis, como dijeron. Que evolucionan a partir de ancestros multicelulares. Y algunas especies tienen la capacidad de desarrollar características multicelulares al formar cadenas de células en ciernes conectadas, conocidas como pseudohifas o hifas falsas. Estos son seres que han encontrado, eh, como decirles, afinidad. Son, son especies de hongos que se dicen, así parafraseándolo, nos caemos bien, vaya, está bien. Mira, hay otro que quiere entrar a nuestra cadena de simbiosis. ¿Será que nos cae bien? Yo creo que sí. A ver qué trae. Ah, trae comida. Va, después le damos comida. Y así empiezan. Entonces pareciera que es un ser más grande, pero realmente son como sociedades de hongos. Son bien inteligentes los hongos. Los tamaños de las levaduras varían mucho dependiendo de la especie
y el entorno por lo general miden de 3 a 4 micras de diámetro. Uy, eso es 1000 veces un centímetro chiquito. Aunque algunas levaduras pueden crecer hasta las 40 micras. La mayoría de las levaduras se reproducen asexualmente por mitosis. Asexualmente no quiere decir como los tolaim. Tolaim, ellos eh, cambian sexo. Ah, un día pueden ser masculinos, otros días son femeninos. La mitosis no, la mitosis es de que el ser en sí mismo puede generar otra copia de sí mismo. Y muchos lo hacen mediante el proceso de división asimétrica, conocido como gemación. Con su hábito de crecimiento unicelular, las levaduras pueden contrastarse con los mohos. Los mohos son otras cosas que desarrollan hifas. Las especies de hongos que pueden tomar ambas formas dependiendo de la temperatura u otras condiciones se llaman hongos dimórficos. Aquí yo sé que ahorita por situaciones, tal vez a algunos les interesa, a otros no, pero esperen hasta el final. La especie de levadura Saccharomyces cerevisiae convierte los carbohidratos en dióxido de carbono y alcoholes a través del proceso de fermentación. Este es uno de los hongos principales en el proceso de la fermentación, es decir, Hametz. ¿Por qué? Porque este Saccharomyces cerevisiae, ese fue uno de las levaduras que los egipcios descubrieron. ¿Cuál fue una de las bebidas más populares que los egipcios descubrieron? El vino. No, el vino lo fue en los mesopotamios, desarrollaron eso. Si les digo que la levadura más común, que los egipcios descubrieron esta levadura, Saccharomyces cerevisiae, ¿qué bebida es? Convierte los carbohidratos en dióxido de carbono y alcoholes a través del proceso de fermentación. Ahí lo dice, Cerveza. la cerveza. Los egipcios inventaron la cerveza. No puedo decir que la descubrieron, porque la cerveza no la descubrieron, no existe como decirles naturalmente, sino que vienen los Adán salidos del Gan Eden, los egipcios, y ellos desarrollan la tecnología de cómo utilizar el Saccharomyces cerevisiae, que ese es un hongo que es el productor de la cerveza mundial. Los productos de esta reacción se han utilizado para hornear y producir bebidas alcohólicas durante miles de años. Ese cerevisiae, o Saccharomyces cerevisiae, también es un organismo modelo importante en la investigación moderna de biología celular. Y es uno de los microorganismos eucariotas, quiere decir que es un organismo de una sola célula, más estudiados. Los investigadores lo han cultivado para comprender la biología de la célula eucariótica y en la última instancia la biología humana con gran detalle. ¿Por qué? Porque son seres que tienen facultades como las de un cuerpo grandote, solo que ellos lo hacen a nivel micro. Otras especies de levadura como la Candida albicans son patógenos oportunistas y pueden causar infecciones en humanos. Las levaduras se han utilizado recientemente para generar electricidad en celdas de combustibles microbianas y para producir etanol para la industria de biocombustibles. O sea, que las levaduras tienen unas funciones que pueden transformar una materia, pueden transformar su composición orgánica a otra composición. Ellos son transformadores, las levaduras son transformadoras de algo. Pero también las levaduras pueden tener, no pueden, tienen un efecto también eh, letal. O sea, tienen, por ejemplo, la Cándida albicans, por eso son oportunistas. Son, son hongos
que tienen la capacidad de traer la muerte a una persona. Normalmente, digo normalmente porque no todos están con ese tipo de enfermedades, las levaduras o los hongos, nuestro cuerpo sabe cómo repelerlos, tanto a nivel dérmico, sí, porque no a todos se les pegan los hongos en las pieles. Una persona con una piel saludable, si toca una barra del microbús donde alguien puso la mano y tiene hongo, yo la pongo ahí, pero si mi piel está saludable, yo no voy a contraer ese hongo. No voy a contraer ese tipo de levadura, por decirles así. Eso quiere decir de que nuestro cuerpo también, o por ejemplo, un, algún tipo de una infección, una micosis intestinal, por decirles, o una infección de hongos a niveles de la lengua o a niveles de los genitales también. Si estamos, si estamos óptimos, si nosotros tenemos esa coraza protectora de la naturaleza, que es nuestro sistema inmune, nosotros bien repelemos cualquier ataque de levadura, de hongos, pero si no la tenemos, entonces vienen los hongos y son patógenos, o sea, patógenos quiere decir que causan enfermedades oportunistas, o sea, en cuanto tiene la oportunidad la levadura, va a causar un daño. Eso es pero cuando el cuerpo no está óptimo. Las levaduras no forman un único grupo taxonómico o filogenético. No son, como decirles, levadura es esto, no, hay diferentes tipos de levadura. El término levadura a menudo se toma como sinónimo de Saccharomyces cerevisiae. O sea, cuando uno piensa levadura, inmediatamente piensa cerveza. O lo que hace que el pastel se hinche. O lo que hace que el francés crezca. No, ese es el más común, ¿verdad? El que más efecto tiene a fines de consumo humano. Pero la diversidad filogénica, quiere decir de clases, de las levaduras se muestra por su ubicación en las dos filas separadas. Bueno, aquí tenemos dos términos, eso todavía no nos interesa mucho. Las levaduras de germinación o verdaderas levaduras se clasifican en el orden Saccharomycetales dentro del filum Ascomycota. Vaya. O sea que las Saccharomyces, esas son las más comunes, ahí están las verdaderas levaduras. ¿Por qué? Porque esas sí transforman eh, un compuesto orgánico que las levaduras entran en contacto, lo convierten en otro. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que los carbohidratos, si les pongo levadura, se convierte ¿cómo se llama? En alcoholes y también ¿cómo se llama aquí el otro componente? En dióxido de carbono. ¿Qué es dióxido de carbono? Dióxido de carbono es gas. O sea que la levadura, no sé si alguien ha visto cómo se prepara una bebida aquí en El Salvador, que se hace con piña, ¿qué más le ponen? Arroz también, y después le ponen, eso le dicen, ¿cómo es que le llaman eso? La chicha, Ya, no sé. la chicha, sí. Fíjense que la chicha, uno lo pone ahí y allá al tiempo, al mes y medio por ahí, cuando uno va, ese barril no huele tan bien, o sea, tampoco es nauseabundo ni putrefacto, solo huele como a conserva. Pero hay algo que empieza y fíjense que uno lo abre y está burbujeando, como que tuviera gas, como que fuera, eh, como que fuera agua mineral. Y de ahí uno agarra con una, con una taza y bien se siente el zumbido en los oídos. Bien se siente el calor así ¿cómo se llama? En la, en el esófago. ¿Por qué? Porque ya está produciendo, ya la levadura ya hizo su efecto. Transforma el jugo de frutas y el arroz, lo transforma en otra cosa, en alcohol y en
dióxido de carbono, ¿sí? O sea, gas, pues, o sea, dióxido de carbono. Qué interesante, ¿verdad? Cómo, cómo algo se transforma en otra cosa. Eso sí, puede ser para el placer humano, pero era otra cosa y lo transforma a otra. Eso es lo importante, lo que nosotros tenemos que saber, qué es una levadura verdadera. Una levadura verdadera es algo que transforma. Va. Entonces, ya vamos por ahí nosotros llegando al tema principal. ¿Qué es lo que transforma la levadura? No, ya no estoy hablando de la shmarim, de la conserva, ya no estoy hablando de la chicha, por decirles así, o ya no estoy hablando del pan leudado. Estoy hablando, ¿qué pasa entonces con el hametz, que tiene como que el poder de transformar una persona en otra, por decirles así, sin que la persona se dé cuenta? Ese es el meollo del asunto de Pesaj, que nosotros nos tenemos que hacer la pregunta: Padre, te pido que por favor me ayudes a ver en qué persona me he convertido sin yo darme cuenta. Padre, estaré tan leudado, leudada, que no me doy cuenta si soy otra persona. Entonces, empezamos a ver de qué trata la levadura. Son cosas que están en la naturaleza, en la vida. Ni siquiera son cosas, decirles, venidas de otro mundo. Aquí en nuestro mundo tenemos esas mismas organismos, levaduras, que causan este fenómeno. Vaya. La palabra levadura proviene del inglés antiguo gist, y de la raíz indoeuropea yes, que significa hervir, espuma o burbuja. Ah, porque los antiguos vieron, eso está burbujeando, dijeron. Entonces le pusieron gist. Los microbios de la levadura son probablemente uno de los primeros organismos domesticados, o sea, como son como animalitos. Yo sé que si alguien escucha esto, un microbiólogo va a decir que burro ese hombre, ¿verdad? Pero no, es que yo se lo estoy tratando de explicar. Son seres, o sea, tienen sus agenditas, y la agenda de ellos es vivir, como todo. Entonces vienen ellos y se dan cuenta que los egipcios se dieron cuenta que podían domesticar a estos seres, a estos organismos. O sea que para hacer cerveza tuvieron que domesticar a la levadura. Los arqueólogos que excavaron en las ruinas egipcias encontraron piedras de moler antiguas y cámaras de horneado para pan con levadura, así como dibujos de panaderías y cervecerías de 4000 años de antigüedad. Los recipientes estudiados de varios sitios arqueológicos en Israel, esta es Wikipedia, es una enciclopedia, ¿saben? No tiene, o sea, directamente no tiene que ver con la Torah, pero yo la ocupo mucho porque entonces yo les muestro que de la ciencia, la Torah nos explica esto mucho antes que la ciencia lo haya explicado. Los recipientes estudiados de varios sitios arqueológicos en Israel que datan hace unos 5000, 3000 y 2500 años, que se creía que contenían bebidas alcohólicas, cerveza e hidromiel. Hidromiel es una bebida que hacen, bueno, en Alemania la hacen también, en Israel creo que también la hacen, que es una miel así de piquete. Contenían colonias de levaduras que habían sobrevivido durante milenios, proporcionando la primera evidencia biológica directa del uso de levaduras en cultivos primitivos. Vamos a ver, en 1680 el naturalista holandés Anton van Leeuwenhoek, perdón, observó por primera vez la levadura en el microscopio, pero en ese momento no las consideró organismos vivos, sino que estructuras globulares, ya que los investigadores dudaban si las levaduras eran algas u hongos. Vale. Todo esto tiene que ver con lo que les quiero mostrar de la levadura a nivel N minúsculo. ¿Qué más? Aquí, nutrición y crecimiento. Eso rápido. Las levaduras son quimioorganotrofas, o sea, trofos quiere decir que comen, ya que utilizan compuestos orgánicos como fuente de energía
y no necesitan la luz solar para crecer. El carbono se obtiene principalmente de azúcares hexosas como la glucosa y la fructosa. Disacáridos como la sacarosa y la maltosa. A ellos les gusta mucho la azúcar. ¡Tarán! Todo eso son glucosa, fructosa, disacáridos, sacarosa y maltosa. Todos son azúcares naturales. Les quiero hacer una pregunta. ¿Los azúcares están permitidos en el altar del Mishkan? No, No, muy bien. Nada que traiga miel, que traiga fructosa, sacarosa, maltosa o glucosa. Ninguna miel, ninguna miel. Y eh, miel de caña, no, de abeja tampoco, menos. Y de dátiles, no. Vaya a hacer sus deberes, dice el padre. Váyanse a hacer los deberes. ¿Por qué? Porque el azúcar es comida para la levadura. ¿Qué es lo que sí tiene que llevar abundantemente el Mizbeach? Todos los korbanot tienen que aproximarse con ¿qué? Todos los sacrificios. ¿Con qué dijeron? con sal, Muy bien, con sal. La sal no deja que se formen conservas. No, la sal en sí preserva, no conserva. La sal preserva, no conserva. Ahora veamos entonces nuestro diccionario, la RAE, ¿qué significa conserva? Conserva. Carne, pescado, fruta, etcétera, preparados convenientemente y envasados herméticamente para ser conservados, comestibles durante mucho tiempo. Es una cosa. Pimientos, pepinos y otras cosas parecidas comestibles que se preparan con vinagre. El vinagre se llama en hebreo hamutz. Hamutz también viene de la misma palabra que hametz. Hay vinagres que no son kasher, así que absténganse de los vinagres. O sea, eh, sí, mejor hay que abstenerse de los vinagres en general. Bueno, es una especie de hametz. Em, pero no me voy a meter a ese tema porque el tema del vinagre, les tengo que dar una sesión en sí misma de cuál es la diferencia entre hamutz y hametz. Es la misma raíz, pero el método de acción del vinagre es diferente al leudado de los microorganismos. 3. Compañía que se hace en varias embarcaciones navegando a conserva. 4. El Salvador y Venezuela. Solo aquí se hacen. Miren. Dulce que se hace con pulpa de frutas y papelón o azúcar. Y se deja secar para poder cortarlo en secciones. Eso es lo que estaba diciendo Elisa. Vale, esta es una conserva. Una conserva lo que hace es de que algo que ya está en proceso de descomposición solo conserva su estado, no lo deja que avance con azúcares. Ahora miren qué significa preservar. Preservar. Preservar es diferente. Preservar, miren, dice proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. La sal nos protege de los azúcares. Y si nos protege la sal de los azúcares, nos está protegiendo del hametz también. Porque ya lo vimos, lo estamos viendo en microbiología. Las levaduras requieren azúcar para hacer su trabajo de transformar algo en otra cosa. La Torah no está en contra de la dulzura. Es más, la Torah se representa como miel, fíjense. Un momento, aquí sí que
como que se está enchivolando esto. ¿Por qué si la Torah nos dice que nada puede venir con miel al altar, por qué al mismo tiempo entonces nos dice que la Torah es miel? Es como la miel. ¿Por qué? Pero dice que la Torah hace un efecto dulce en la boca, pero amarga las entrañas. Entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, ya lo veremos. Entonces, la sal preserva, el azúcar conserva, que es diferente. ¿Conserva qué? Conserva el proceso de descomposición, pero la sal no deja que se descomponga. Esa es la diferencia. Va, todo lo que son azúcares eh, son necesarios para las levaduras de la comida de las levaduras. Algunas especies pueden metabolizar azúcares de pentosa, como ribosa, alcoholes y ácidos orgánicos. Las especies de levadura requieren oxígeno para la respiración celular aeróbica o son anaeróbicos, o sea que no necesitan aire, pero también tienen métodos aeróbicos de producción de energía. A diferencia de las levaduras, crecen mejor en un entorno pH neutro. Espérense. La mayoría de levaduras crecen mejor en un entorno de pH neutro o ligeramente ácido. ¿Qué quiere decir? Que a las levaduras no les gustan los pH 7. ¿Qué es un pH 7? ¿Qué es un pH 7? No son los pHs que están alcalinos. Alcalino es salado. Muy bien. Sí. Alcalino, tal vez no todas las personas conocen, pero sí. Como dijo Elizabeth, alcalino es sal. La sal es alcalina, salada. El sudor es alcalino, salado. Yo he tenido la experiencia, no puedo decir la oportunidad porque no es una gran oportunidad, de tratar pacientes cuando estaba en esa área de mi vida, eh, con unas heridas. Nunca voy a olvidar ese olor tan peculiar. Es una gangrena por problemas de diabetes, que muchos le pasa a los que tienen diabetes, ¿verdad? Que son unas especies de gangrenas que la herida tiene un olor dulce. Es un olor dulce a la piel, está en un estado de necrosis, o sea, de muerte. Sí, es un olor que no se puede quitar de la mente, pues varias veces vi eso. Más que todo en los viejitos, en los ancianos. Y son tan mal intencionadas o ignorantes las enfermeras que les ponen miel. Ya esa práctica yo creo que ya no la hacen. Si la hacen son bárbaras o bárbaros los doctores que les ponen miel para que la miel forma una especie de costra, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? Que las levaduras les gusta los pHs que son, o sea, que no son, eh, ¿cómo decirles? Salados. No le gusta la sal. A la levadura no le gusta la sal. No le gusta la mela. No me gusta la mela porque ese nombre me recuerda que Melach es fonéticamente similar a la raíz a Melech. No nos gustan los Melech. Ah, no nos gustan los reyes. Estoy hablándoles ahorita espiritualmente. No estoy hablando de... Entonces, a ellas les gusta más lo que tiene que ver con neutro o ácido. Ácido son los azúcares. Los azúcares tienen un ácido que es lo que produce los ácidos de las caries. Veamos qué más. Aquí les...
Dice, biología, eso. Ecología, perdón. Las levaduras son muy comunes en el medio ambiente y a menudo se aíslan en materiales ricos en azúcar. Los ejemplos incluyen levaduras naturales en la piel de frutas y bayas, como uvas, manzanas o melocotones, y exudados de las plantas como savia de plantas o cactus. Ah, de ahí donde hacen el mezcal. Algunas es una bebida vil que les gusta a los mexicanos. Sí, vil porque saca lo vil de las personas. Algunas levaduras se encuentran asociadas con el suelo y con insectos. Se han demostrado que las levaduras del suelo y de la piel de frutas y bayas dominan la sucesión fúngica durante la descomposición de la fruta. O sea que todas las frutas que se descomponen en la tierra se descomponen por levadura. Dije por descomposición, no dije por engusanamiento. Después, obviamente, el engusanamiento viene. Pero eso ya cuando la fruta pasa de su estado, que cayó el mango, cayó, no sé, el mango más que todo, cae el mango, empieza a producir levaduras, azúcares, y esos azúcares son comida para otros seres más grandes, como son los tolaim, las larvas, y las larvas producen los gusanos. Entonces dice, se engusanó la fruta. No, primero se enlevaduró la fruta y después se engusanó la fruta. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Estamos bien? Porque yo trato de hacer esto lo más, como dijera, abiertamente, porque yo sé que son términos, cosas que tal vez a mí me interesa porque yo quería ser microbiólogo. No, quería ser ingeniero genético, pero no sé, a toda la gente le interesa o está como receptiva. Yo lo que les quiero mostrar es la naturaleza con N minúscula, cómo es que está asociada o paralela, que nos explica también la naturaleza que la Torah nos dice, no traigan azúcar a mi altar, no traigan azúcar, es como que nos dice la Torah, mucho azúcar en sus vidas, entonces en sus almas eh, va a generar hametz. O sea, ¿estamos todos siguiendo o hay algunas preguntas? ¿Estamos bien? Estamos bien, Gabriel, vamos siguiendo. Sí, Vaya, estamos bien. Pregunta. diga. ¿Los Tolaín es James o el James es Tolaín? ¿O el Tolaín se puede identificar con estos microorganismos que decimos? ¿O el Tolaín es parte de la globalidad de los microorganismos? No, los tolaim son larvas y las larvas son organismos multicelulares. O sea que muchas células forman el cuerpo de las larvas y las larvas pues a su vez dan paso allá al gusano, que es ya lo visible. La larva no se mira a simple vista. O sea, tampoco se necesita microscopio, se necesita una lupa para ver la larva. Pero la larva ya es un ser de muchas células. La levadura es un ser de una sola célula, pero que es un organismo. O sea, tiene las funciones como de un animal, pues. En cambio, la larva no, la larva es la unificación de muchas células que forman al final el gusano. Primero larva y después el gusano. O sea, que el tolaim no existe en una sola célula, siempre existe en un huevo, es decir, en una larva. No son lo mismo, son reinos diferentes. Son, unos entrarían en el reino no animal, sino que, por decirles, de los seres que tienen su propia familia. Son animala, el reino animala, pero no tengo el nombre ahorita, pero no es lo mismo. Dice,
La función ecológica y la biodiversidad de las levaduras son relativamente desconocidas. La función ecológica, ¿para qué sirven en la ecología? Y la biodiversidad de las levaduras son relativamente desconocidas en comparación con los otros microorganismos. Levaduras, incluida Candida albicans, es la que produce la candidiasis. Eso es una enfermedad venérea. No sé por qué les dicen venerias, una enfermedad maligna. Se ha encontrado en Rhodotorula rubra, Torulopsis, Trichosoporon cutaneum. Todas estas son afecciones en las pieles. Viene entre los dedos de los pies de las personas como parte de su flora cutánea. Las levaduras también están presentes en la flora intestinal de los mamíferos y en algunos insectos. E incluso los ambientes de aguas profundas albergan una gran variedad de levaduras. Un estudio indio, o sea, de la hindú, de 7 especies de abejas y 9 especies de plantas, encontró que 45 especies de 16 géneros colonizan los nectarios de las flores y los estómagos de la miel de abeja. La mayoría eran miembros del género Cándida. La especie más común en el estómago de miel fue Decra intermedia. Y en nectarios de flores, Cándida blanqui. Se ha descubierto que los nectarios colonizadores de la levadura del el eboro apestoso elevan la temperatura de la flor, lo que puede ayudar a atraer polinizadores a aumentar la evaporación del compuesto orgánico volátil. Dice, ciertas cepas de la levadura, ciertas cepas de algunas especies de levadura producen proteínas llamadas toxinas asesinas de levadura que les permite eliminar las cepas competidoras. Consulte el artículo principal sobre las levaduras asesinas. Esto puede causar problemas para la elaboración del vino, pero también podrían aprovecharse potencialmente al usar cepas productoras de toxinas asesinas para hacer el vino. Las toxinas asesinas de la levadura también pueden tener aplicaciones médicas en el tratamiento infeccioso por hongos. Las levaduras también tienen eso, que pueden servir para funciones eh, de repeler otras levaduras. Ahora lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Esto ya lo vimos. La cerveza, obviamente. Esto es lo que les decía. Son burbujas. Dice burbujas de dióxido de carbono que se forman durante la fermentación de alguna bebida. Estas no son gas que el humano le pone, eso es gas que la levadura produce. Vino, no, horneado. Estas son las levaduras que ya tenemos aquí en el país, ¿sí? Que son los cubitos de levadura o también el polvito ese que venden en el súper, levadura. Quiero mostrarles bebidas no alcohólicas, alimentos y suplementos nutricionales. La levadura se usa como ingrediente en los alimentos por su sabor umami. No sé qué es. Son uno de los 5 sabores básicos. Ha sido descrito como salado y es característico de caldos y carnes cocidas. Esto es un sabor. De la misma manera que se usa el glutamato monosódico, MSG, y como el MSG a menudo contiene ácido glutámico libre. Los ejemplos incluyen extracto de levadura, levadura nutricional. Los 2 tipos de alimentos de levadura mencionados anteriormente son ricos en vitaminas del complejo B. O sea, complejo B12. Eso no quiere decir que el complejo B12 es Hametz. Eso quiere decir que si hay levadura, también se encuentra, es bien posible que se encuentra eh, este compuesto B12. Ellos producen vitaminas. Las mismas vitaminas también se encuentran en algunos productos fermentados con levadura, mencionados anteriormente como el kvass. La levadura nutricional en particular es naturalmente baja en grasa y sodio. Ojo, si alguna persona toma
pastillas de levadura de cerveza o algún suplemento eh, nutricional que atrás dice contiene levadura de cerveza, hagan el favor de parar esa acción inmediatamente. Y menos proteínas, de que no estén tomados todavía. Probióticos. Algunos suplementos probióticos usan la levadura S. boulardii para mantener y restaurar la flora natural en el tracto gastrointestinal. Se ha demostrado que S. boulardii reduce los síntomas de la diarrea aguda, reduce la posibilidad de infección del Clostridium difficile, a menudo identificado simplemente como C difícil. Bueno, reduce las deposiciones en el S2 con diarrea predominante. Hay personas que toman muchos probióticos porque tienen muchas intolerancias a ciertos alimentos, por ejemplo. Entonces, si una persona le gusta la leche, pero sabe que tiene intolerancia a la lactosa, entonces viene y toma algún probiótico que le ayuda a tomar sus poquitos de leche, ¿verdad? Eso es algo muy tremendo, tener que depender de los probióticos en algunos casos. Y reducir la incidencia de diarreas asociadas a antibióticos del viajero y VIH y SIDA. ¿Qué tiene que ver la levadura con el VIH y SIDA? ¿Alguien me podría decir? Sí, ya lo vamos a ver. Vamos a ver eso. Levaduras patógenas. Esto es lo que le pasó a los egipcios. Esto es lo que le pasó a los egipcios. Eso ya lo habíamos visto con ustedes. El grano egipcio, todo el grano egipcio más bien dicho. Estamos hablando del trigo, cebada, espelta, malta y el otro es centeno. ¿Sí? Son 5. Son los más básicos de todos. Los granos básicos, ¿verdad?, para hacer pan. Todos ellos estaban infectados con hongos, levadura, hongo del tipo de levadura. Y ese hongo que tenía infectado el grano había sido a consecuencia de la primer plaga hasta la 8ª plaga, porque la 9ª plaga fue de oscuridad. Esa es la 9ª plaga, pero todo el grano ya estaba infectado desde la primera plaga. O sea que la primera plaga, la segunda, la tercera, la cuarta, vinieron a consecuencia de que las personas podían hacer teshuva, podían decir, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Qué está pasando en este Egipto, Mitzrayim? ¿Qué está pasando en esta nación? ¿Qué está pasando en el mundo 2023? Algo nos quiere decir nuestro Padre en el cielo. Yo como hijo e hija de Israel quiero ponerme a pensar qué son los pensamientos de mi Padre. ¿Qué tengo que hacer en este tiempo? Ya no se diga. Las naciones también se ponen a pensar. Hoy en día, ¿verdad? Muchas personas de las naciones han dicho, no, aquí hay algo. Como lo pueden ver en YouTube, ahí la gente dice que ya es el fin del mundo. Algo están diciendo. ¿Y saben qué? Las personas que están estudiando la Torah, sean rabinos o sean de otros tipos de aproximaciones a la Torah, son pocos los que están diciendo que hay algo que se aproxima. Más son las naciones las que están afligidas. ¿Quiénes fueron los que empezaron a ver que era el dedo de Elohim en Mitzrayim? ¿Los hebreos o los Mitzrim? ¿Quiénes se dieron por aludidos que aquí algo está pasando? Y de repente dicen, es el dedo de Elohim. ¿Quiénes fueron? Obviamente, los egipcios.
Fueron los egipcios los que se dieron cuenta que había algo que estaba trastornando la naturaleza, y es el dedo de Elohim. Pero los hebreos, ni en cuenta allá en Goshen, ellos se vinieron a dar cuenta ya hasta que en la 10ª plaga, porque Moshe les dijo, pongan atención, esto es lo que el Eterno ha dicho que hagan, si quieren salvar sus vidas. Pongan la marca de, del Pesaj, la sangre del Pesaj, en sus puertas. Ese es lo que les dijo. Hasta ese momento dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será que los hebreos, los hijos de Israel, son los últimos en enterarse de las operaciones del Shamaim, del cielo? ¿Por qué será? Bueno, esa pregunta la vamos a dejar ahí en el aire. Porque aquí les quiero mostrar que las levaduras son patógenos bien peligrosos en muchos de los casos. Algunas especies de levaduras son patógenos oportunistas, eso ya lo vimos, que el cuerpo humano no les da oportunidad a las levaduras. No les da, simple y sencillamente, ya, no me molestes ahorita. Yo estoy bien óptimo, estoy bien sano, no puedes aproximarte a mí. Va. La levadura dice, sí, cabal, sí, entiendo. Yo soy oportunista. ¿Quién es un oportunista en potencia negativa? Si mira una oportunidad en una persona, no la desaprovecha. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no cómo se llama. ¿Cuál es el adjetivo de este ser? El hasatán. El hasatán es un oportunista. Donde encuentra una oportunidad, ahí siembra cizaña. Ahí siembra cizaña. Miren este mundo de las levaduras. Pero el hasatán no viene con, con una persona que está blindada, que su alma está óptima, sabe que es luz y no importa que le diga no están haciendo nada. ¿De qué es eso que se conectan todas las noches de 7 a 9? Mejor, mira, tantas series que hay buenas, tanta cosa que hay que hacer y ustedes escuchando a la misma persona todo el tiempo. Ya les tiene lavada la cabeza. Hombre, hagan algo con sus vidas. Lo digo así bien fluido porque ese me conoce y yo le conozco a ese. ¿Y sabe qué? Nos tiene terror. Es más, odio. Un odio a tipo destrucción. Pero no sabe que estamos blindados. Somos luz. Y somos los que vamos a acabar su levadura. Porque es un oportunista. La humanidad le dio oportunidad y viene y pone un principado de oscuridad por medio de su levadura. O sea, la levadura es algo que tiene que ver con los Sheidim. Los Sheidim son lo que la gente le conoce como los demonios. Esos leudan todo. Pero el otro no hace, él es el que pone la levadura ahí. Hay que se leude eso. Ya cuando esté bien leudado, a ver, quiero probar cómo quedó eso leudado. Es un oportunista, un palabrero oportunista. No tiene nada que hacer, solo es un una gran bulla y es un, es como un gato, un microgato, y se escucha un gran león. La gente asustada. ¿Sí? Va. Continuamos el viaje. Un viaje a la comprensión. Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii son patógenos, o sea, causan enfermedad importantes de las personas inmunodeprimidas. ¿Qué quiere decir inmunodeprimidas? Quiere decir que su sistema, lo que le llaman el sistema inmune, el sistema que nos defiende
Es un sistema bien noble que nos defiende en contra de todas las enfermedades que nos rodean. Porque estamos en un mundo que tiene, el mundo tiene que hacer muchas funciones y para esas muchas funciones requiere de muchos microorganismos. Y el cuerpo nuestro está tan bien hecho que nosotros podemos andar cerca de cosas que si no tuviéramos el sistema inmune o el sistema, ¿cómo se le llaman? Sí, las defensas del organismo, si las tuviéramos bajas nos enfermaríamos de todo. Entonces, las personas inmunodeprimidas es la que lastimosa, muy tristemente, su sistema les dijo, yo ya no quiero protegerte. No, ya no. Yo no quiero. Me duele protegerte. Dice que las personas inmunodeprimidas son las principales especies responsables de la criptococosis. Esta es una enfermedad, ya veremos, es una enfermedad pulmonar bien fea. Una infección fúngica de hongos que afecta alrededor de 1 millón de pacientes con VIH y SIDA y que provoca más de 600,000 muertes al año. O sea, del millón de pacientes que afecta, del millón de pacientes que afecta, 600,000 mueren al año. O sea que solo se salvan, entre comillas, ¿verdad? El cuerpo de ellos se salva. Son 400,000 al año. Esto es una de las cosas de Wikipedia que yo hay que agarrarlas con pincetas. Aquí donde les subrayo esto está malísimo redactado. ¿Por qué? Porque ahí no quieren dar el dato original. Y si lo cambio, lo van a cambiar de vuelta. Ustedes saben que Wikipedia se puede editar. Porque ahí lo que deberían de sacar es el número total de muertes por criptococosis mundiales al año, no el porcentaje de que en 1 millón de pacientes con VIH y SIDA, 600,000 mueren al año. La pregunta es, ¿cuántos están infectados de VIH en el mundo que están muriendo al año? Pueden googlearlo ahí. Hay gente que vive con VIH positivo. VIH positivo es cuando VIH positivo es cuando la persona tiene el virus. Sí, alguna persona tiene el virus. Salió positivo, dice. Viene esa persona y empieza en una etapa de muy difícil, que empieza y dice cuándo se va a desarrollar el virus de la inmunodeficiencia humana en síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque el síndrome ya es una etapa bastante avanzada del desarrollo de este virus y ya es una situación, puede ser una situación terminal. Si tiene dinero, pues puede prolongar su vida del cuerpo, hasta que mm, pues no le dé una enfermedad oportunista. Entonces, ¿a quiénes afectan más los, las levaduras? En el caso de, como son oportunistas, la mayoría de personas con SIDA, dije, no con VIH, con SIDA, fallecen de criptococosis, que es una, no es el tema, pero dice, la criptococosis es una enfermedad infecciosa fúngica de hongos potencialmente mortal de principalmente los pulmones, que se presenta como una neumonía, y el cerebro, donde aparece como una meningitis. Tos, dificultad para respirar, dolor de pecho y fiebre. Esto ya es la mayoría de personas con este síndrome fallecen de criptococosis. Son muchos, son levaduras. Las células de estas levaduras están rodeadas por una cápsula rígida de polisacárido, lo que ayuda a evitar que sean reconocidas y absorbidas por los glóbulos blancos en el cuerpo. Quiere decir que estas levaduras que afectan a las personas que ya no tienen sistema inmune, porque el sistema inmune sabemos de que es Elohim el que lo provee, él está trabajando para nuestro sistema inmune.
El sistema inmune solo trabaja para masculino y femenino. No trabaja para intermedios. O sea que los desprotege. Es bien triste lo que le estoy diciendo. Dice, yo no quiero. Me duele mucho. Me duele mucho ver lo que estás haciendo. Entonces, yo me voy. Y ese sistema de protección se retira de la persona y queda expuesto a las levaduras, a los hamets. Pero estos hamets no solo matan el cuerpo, sino que matan el alma también. Pero tienen una pared que engaña a los glóbulos blancos y les dice, no, yo no soy levadura, ahí vayan a buscar a otro. No son reconocidos, dice. Y los glóbulos T killer o T asesinos, así se llaman, el sistema inmune. Los glóbulos blancos son T killer, o sea, eh, linfocitos T que asesinan y buscan y matan a lo que sea extraño en el cuerpo. No lo reconocen. Las levaduras del género Cándida, otro grupo de patógenos oportunistas, causan infecciones orales y vaginales en humanos conocidas como candidiasis. Cándida se encuentra comúnmente como una levadura comensal en las membranas mucosas de los seres humanos y otros animales de sangre caliente. Sin embargo, a veces estas mismas cepas pueden volverse patógenas. Las células de la levadura hacen brotar un crecimiento de hifas, o sea, como de burbujas, o ¿cómo se dice? Ampollas, que penetra localmente en la membrana mucosa, causando irritación y desprendimiento de los tejidos. Em, ah, aquí ya ahorita casi, ya son las 7:18. Deterioro de los alimentos. Las levaduras pueden crecer en alimentos con un pH bajo de 5 o menos, o sea, lo que dijimos, les gusta lo ácido dulce o neutro. Y en presencia de azúcares, ácidos orgánicos y otras fuentes de carbono fácilmente metabolizables. Durante su crecimiento, las levaduras metabolizan algunos componentes de los alimentos y producen productos metabólicos finales. Esto hace que las proteínas físicas y químicas y sensibles de un alimento cambien y el alimento se eche a perder. Eso es lo que pasa. El crecimiento de levadura dentro de los productos alimenticios a menudo se ve en sus superficies, como en quesos, carnes o por la fermentación de azúcares en bebidas, como jugos y productos semilíquidos, como jarabes y mermeladas. La levadura del género Zygossaccharomyces ha tenido una larga historia como levaduras de deterioro de la industria alimenticia. O sea que los que trabajan en la industria alimenticia, lo que su archienemigo es lo fermentado, porque eso arruina la comida. Esto se debe principalmente a que estas especies pueden crecer en presencia de concentraciones altas de sacarosa, etanol, ácido acético, ácido sórbico, ácido benzónico, dióxido de azufre, que representan algunos de los métodos de conservación de alimento comúnmente utilizados. ¿Quién es el archienemigo de las levaduras? Ya dijimos que es la sal. ¿Quién es el archienemigo de las levaduras o de los hongos? Aquí lo ocupan mucho la gente. Lo venden en la farmacia. ¿Cómo se llama? Violeta de apellido. Genciana. Muy bien. No se me escapan a veces. La violeta de genciana, el color púrpura. ¿Quién es el peor enemigo de la levadura? La gente Sgula, la gente púrpura, morada, la realeza. Dice el Eterno, yo los saqué de la tierra de Egipto para que sean para mí Amsgula, una gente color
púrpura. Son mi tesoro, dice. Yo los atesoro a ustedes. Y yo los veo como púrpura, porque ustedes son el antídoto de la levadura de este tiempo, de esta creación y de la creación de antes de la creación, porque la levadura empezó antes. Quisieron leudar la vida, bajaron el pH, esos los Elohim extraños. Ellos fueron los primeros que empezaron a leudar todo. Y entre esos va el Hasatán, que eso no es uno, es una firma, es una empresa en bancarrota. Pero para eso está tanto la violeta de genciana, para acabar con cualquier tipo de hongo, levaduras, que es su gente skula. Por eso nosotros, cuando entramos en el ámbito Pesaj, Pascua, o entramos en el ámbito eh, los 7 días ahorita de no levadura, nos estamos conectando a la eternidad y estamos proclamando que en el reino del Eterno no hay levadura. Eso sí, sépanlo, que para el reino del Shamaim, en el reino del Shamaim, no hay levadura. No hay. Eso es raro, dicen para nosotros. Pero no es para nosotros no es prohibida aquí. No es el punto. El punto que nosotros tenemos que ver es cuál es la levadura que la Torah nos está prohibiendo en este tiempo. La levadura que nos está prohibiendo la Torah en este tiempo tiene que ver con una levadura que empezó antes de Bereishit. Y es que la vida que existía antes de Génesis, toda era vida. Y dentro de la vida quisieron formar una subvida sin tomar en cuenta las decisiones del espíritu, del Ruach. Lo mismo que le pasó a Adán. Adán dejó entrar la muerte al mundo, o sea, dejó entrar la levadura al mundo por medio de la misma falla, el mismo error. Y es que empezó a decidir qué era bueno y qué era malo. Desde ese momento se leuda. Empieza a cambiar la composición de la vida y se empieza a convertir en otra que ya después de un tiempo ya es irreconocible. En los tiempos de Noah dice que toda la tierra se había llenado de Hamas. Hamas es Hametz. La injusticia social es Hametz. La injusticia social es Hametz, es levadura. Porque cambia, aparentemente. Yo viví, estudié en los Estados Unidos, trabajé allá también. Muy buenos trabajos. Después de los atentados que hubieron en septiembre 11, ya no es ese estado, Estados Unidos cambió para siempre. Cambió, ya no es el mismo que yo conocía. Y desde entonces empezó un proceso de descomposición de la fábrica social, el tejido social. Ya no es, ya es Hametz, es Hamas. Y el mundo entero se ha venido leudando, así como el experimento de la rana. La rana la tira en agua caliente uno y salta. ¿Por qué? Porque dice, no, esta hormiga está esto. Pero si a la rana la hierven poco a poco, se va a hervir hasta la muerte. Así es como opera el Hametz. Por eso es que la gente no se da cuenta si no tienen el espíritu. Pero nosotros sí, el espíritu nos guía, nos habla y nos dice, no es el mismo mundo, aunque lo quieran ver igual, no es el mismo mundo. Ahí está el mundo original, el Gan Eden, ahí está, pero está leudado. No se como eso tomó siglos,
Pues ahora uno dice, no, si así todo es igual, si todo es moderno ahora. No estamos hablando de lo moderno, de la tecnología, que ahí sí, Baruch Hashem, que le dio las capacidades humanas aún de crear AI, inteligencia artificial. Todo eso, Baruch Hashem, eso es una herramienta que Él nos ha dado. El problema es de que todo lo que el humano está produciendo está leudado. Hay algo que está leudado. Y ese algo se llama Elohim, extraños. El mundo está bajo la influencia de influencers. No estoy hablando de YouTubers, estoy hablando de los influencers que tienen la influencia de la muerte. Elohim extraños, satanes, Sheidim y por último, Yetzer Hara. Formaciones malignas. Formaciones malignas es cuando ya la persona opera, actúa, es influenciado solo por el mal. Eso es lo que mal traducido le dicen en español los diablos. En hebreo los conocemos que se llaman Yetzer Hara, formaciones malignas. O sea que ya solo el mal es lo que, el modus operandi de ellos. Ah. Hay muchas cosas que hay que decir y que hacer al respecto, porque hay que cuidarse de la verdadera levadura. La verdadera levadura es lo que hace que la persona piense que es todo igual, pero no es ya igual. Por eso de que tenemos que entrar en un modo aflicción para decirle, Eterno, muéstrame si me he leudado en este camino. Eterno, muéstrame si verdaderamente lo que yo hago de 7 a 9, estoy hablando de mí mismo, no solo es para darme un lugar para que me escuchen y me siento bien cuando me escuchan, o verdaderamente lo hago porque yo veo tu reino y veo que reinas supremo sobre la tierra. Porque la levadura, como lo están viendo, es un proceso biológico que actúa bien silenciosamente, sigilosamente, stealth. Entonces, vemos sus diferentes, miren, dice, se ha detectado Cándida blanqui en jamón y carnes ibéricos. ¿Cómo no? Si eso es carne momificada. Ni siquiera putrefacta, es carne momificada. La pata de jamón ibérico. Yo viajaba mucho por España y también pasaba por los Barajas y Madrid y todo eso. Solo pasar por un bistro donde tienen la pata, ya uno sabe que ahí hay una momia ahí. Es que yo no sé quién ha olido eso, pero es un olor nauseabundo. Y esas son las famosas tapas, las infames tapas. Guácala. Hay otras carnes secas que las venden en la tierra de Israel, que se llaman cabanos. Cabanos. Esas sí son buenas. Y no es porque sean de Israel, sino que la diferencia es de que primero es un animal no apto. Segundo, que ese animal quedó con la sangre adentro. Y después, encima de eso, está leudado. La otra no. Los cabanos es carne de res que se pone en sal de mar, o sea, o la sal ahí del mar de sal, ahí en la tierra de Israel. Y lo que hace es de que extrae toda su agua de adentro. No está ahumado ni nada de eso. Espérame, Y voy a activar. aquí hacen lo mismo, que venden carne seca, así No, salada. no es lo mismo, no es lo mismo, Arturo. No es lo ¿Por mismo. qué? ¿Cuál es la diferencia? Se lo estoy diciendo a todos. La diferencia es de que ese animal murió con la sangre adentro y lo que está pasando ahí no es un proceso de que le está sacando el agua, sino que le está sacando el agua más la sangre se queda ahí, entonces se convierte en lo que se conoce como nevela, es un cadáver. Un cadáver es cuando una persona fallece y su sangre queda dentro de la persona. Entonces la carne que secan aquí es igual, es un proceso de momificación, por decirles así.
En cambio, la otra, lo que se está secando es el músculo, no la sangre. La sangre esos cabanos que les digo, primero pasan el proceso de kasher, que también lleva sal, mucha sal, y después, cuando ya la carne está apta para ser consumida, entonces esa carne se pone a secar. Otra vez, otro procedimiento de sal. Entonces lo hacen como en unas especies de, como de salchichas. No son salchichas, son como unos choricitos, parecen. Estoy ocupando la palabra choricito. Miren cómo es el Eterno. El Eterno nos dice, si ustedes cumplen el procedimiento de la vida, pueden disfrutar de una carne salada, pero si no cumplen el procedimiento de la vida, lo que están participando es que se están comiendo un cadáver. Yo he ido al mercado central, yo he visto lo que usted dice, Arturo, y uno entra al área de carnes en el mercado central y uno huele un olor a animal muerto. Son cadáveres que están ahí colgados. Y el mosquero ahí, eso es un mosquero, ni lo estoy exagerando. No, no es lo mismo. No, no lo comparemos con las prácticas de las naciones. Entonces, qué les quiero decir? Que la levadura tiene muchas propiedades que si nosotros las comprendimos aquí, nos estamos dando cuenta. Uno, ¿por qué no se pueden traer azúcares al altar? Dos, ¿por qué todo tiene que ir con sal? Porque el azúcar crea conservas. ¿Conserva qué? Conserva el estado de descomposición. Pero la sal preserva el estado, el preserva la naturaleza de algo y dice, sí, esto entró en la sal y desde el momento en que entró en la sal está aislado de la levadura. La levadura no le gusta los pH salados y alcalinos. Y también, ya, ¿qué pasó aquí? Y también em, aprendimos también que la levadura no le gusta ni la luz ultravioleta, ¿sí? Porque hay una técnica de esterilización de hongos que funciona radiación UV, ultravioleta, y queda estéril. A la comida se le aplica mucho eso. Y también no le gusta la violeta de genciana. Es los que no saben, un color que se aplica en los uñeros, cuando hay hongos, y pues al cabo de unos días ha hecho su efecto. Entonces, también tiene la facultad, la levadura, de que es oportunista. Y cuando tiene una oportunidad, la levadura va a descomponer y va a enfermar hasta puede llevar a la muerte a una persona, cuando sus defensas han dejado a esa persona. Eso es bien triste, bien feo. Bien, entonces, evitemos la levadura todos estos días, sea tanto la levadura de, ¿cómo se llama?, de comidas, como la levadura leudada, lo que puede leudar el alma. Entonces, ¿qué es lo que leuda el alma? Rápidamente, ya terminamos. Lo que leuda el alma es cuando nosotros no sabemos si somos imagen y semejanza del Eterno. ¿Cómo podemos nosotros llegar a esa conclusión? Si Eterno, por favor, muéstrame si estoy leudada, leudado. Y Él muestra. A mí me mostró mi levadura. Me la ha mostrado. Son levaduras que uno piensa que no tenía. La levadura no es el orgullo, ni tampoco la levadura es la arrogancia. La levadura es cuando hay un proceso en uno que uno no sabe, que ese proceso empezó hace tiempo. Y el proceso que había empezado en mí hace tiempo fue el creer, en mi caso, la levadura, fue el creer que yo me había quedado sin propósito. Yo me había hecho creer eso. ¿Por qué? Porque yo le dije al Eterno, no quiero servirte más, le dije. Ya fui un buen combatiente, ya hice
mi tarea, mi duty, ya no quiero servirte, porque no he visto lo que yo quería ver. Así que, por favor, págame. Y desde ese tiempo empecé a caminar un camino muy duro, muchas pérdidas, muchas lágrimas, muchos dolores, a mí, a otros. ¿Y qué pasa? El Eterno me muestra que estoy peleando en contra de una corriente que me dice, si te dejas ir con la corriente, entonces te vas a dar cuenta que nunca dejaste de servirme y no me estás sirviendo. Los sirvientes me sirven. Tú estás trabajando para mí. Estamos en la misma firma, en el mismo propósito. Te he mostrado cuál es tu propósito. Vas a mostrarles a otros lo que tú has aprendido. Te he mostrado obscuridades densas como ningún ser humano las ha visto. ¿Pero para qué? Porque si yo no conozco la levadura, entonces no les puedo decir a ustedes que es la levadura. Entonces, ahorita no estoy hablando del Hametz, del alma. Nos leudamos cuando empezamos a pensar que somos otros, que no es el Eterno, en su naturaleza masculina y femenina. La vergüenza de esa develación es levadura. La vergüenza de esa develación es levadura. Así que si vamos a estar en Ejad, en la unidad, en la operación del Eterno en este tiempo que viene, tenemos que estar sin levadura. Tenemos que ser lo que somos. Agua y harina y sal. ¿Sí? Preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta, bueno, tengo Diga. dos. Tal vez no tiene que ver con la levadura, pero con lo que se refiere al vino. Diga. ¿Yeshua tomó vino fermentado, el vino que conocemos de alcohol, o solo el jugo de uva? Vino fermentado. No se Sí, como tomaba, entonces, lo digo en términos del segundo templo. En términos del segundo templo, el vino que se tomaba, pues es el vino ¿cómo se llama? De uva fermentada, en barriles o en tinajas. que ya tiene un grado de alcohol, obviamente, ¿verdad? No un ¿O grado, no? varios graditos de Ah, alcohol. 5 por lo menos. Ok, y de ahí mi otra pregunta. Con la gente que tiene cáncer y estas enfermedades tan feas, o sea, pero me refiero a estas enfermedades feas como lupus, cáncer. Sí, Yo sé que a ellos les prohíben el azúcar, bueno, SIDA, etcétera. sí, es cierto. Eh, ¿Cuál es su percepción o la percepción conforme a la Torá? ¿Estas enfermedades alcanzan a las personas porque es un random? ¿Estar saludable es un regalo? ¿O Ujú. va ligado con algo más profundo hablando espiritualmente? Vaya, la Torah la Torah no habla de enfermedades como las que hoy conocemos. La Torah habla de enfermedades que son las enfermedades de los egipcios, que son eh, languidez visual, eh, corazón débil, eh, llagas dérmicas y hemorroides. Esas enfermedades son las enfermedades que la Torah define como las enfermedades de Mitzrayim, de Egipto. La Torah, por decirles, no menciona, por decirles, el cáncer, veamos, insuficiencias renales, vamos a ver, diabetes, todo, o presiones, bueno, vamos a decir, Lahat, sí, presión, eh, pero las enfermedades que conocemos hoy en el mundo, por ejemplo, el cáncer se lleva muchas millones de personas al año, más que el COVID, y a ese no le hacen bulla. La Torah solo menciona las enfermedades de Egipto. ¿Por qué?
Porque las enfermedades de Egipto vienen por una condición que es lo que se conoce como estrés. Lajats. En el libro de Shemot lo leemos. Lajats. Dice el Lajats de Egipto. El estrés de Egipto hace que la persona desconfíe de su creador, Elohim, y entonces la persona empieza a ver todo su alrededor. Cuando la persona empieza a ver su alrededor, entonces empieza a generar lajats, presión interna. Entonces la presión interna lleva a confiar en cualquier cosa menos en el Eterno, en Elohim. Ah, eso es con respecto a eso. La Torah reconoce esas enfermedades, las enfermedades de Mitzrayim, le dice. Las enfermedades a las que usted se refiere o las que nosotros conocemos son el producto, pongan atención, de la próxima parashá que vamos a ver, Parashat Shmini. Parashat Shmini dice, todo lo que entra al cuerpo enferma al cuerpo. Todo lo que entra al cuerpo enferma al cuerpo. Pero todo lo que sale del alma enferma al alma. Entonces, una persona puede estar muy sana, pero muy, muy, muy sana de su cuerpo, pero escupe veneno. Esa alma está enferma. Esa alma está más enferma que un cuerpo enfermo. Pero hay personas que están pasando por situaciones que el Eterno envíe su sanidad de cuerpo, pero antes que el Eterno sane esa alma, que salve esas almas, esas personas pueden estar padeciendo en su cuerpo, pero su alma está, está en un estado de, podemos llamarle en un grado de pureza. Como Que los no, niños, como los por, niños que por, están en el hospital Bloom de cáncer, que yo vi niños de meses, o sea, por, es- yo por, la verdad por- me quedé por en shock. decirles los niños que están Ujú, pasando con cáncer, o no ujú. solo los niños, sino que también adultos que, mire, Adultos, a ujú. la tía no sé quién le ha dado esta enfermedad, insuficiencia, o le dio esto, o les ha dado cáncer. Pero mire, pero yo no sé, la gente dice, pero yo no sé por qué le dio a ella, si ella nunca le oímos decir nada, nunca hablaba mal, solo bendiciones sacaba ella. Pero entonces, ¿qué pasa? El Eterno está sanando un alma por medio de un cuerpo enfermo. Los cuerpos que se han enfermado hoy en día de la montón de enfermedades que existen es porque las personas ingieren lo que causa esa enfermedad. Por decirles un ejemplo, para decir cáncer en hebreo se dice sartán, Mm, sartán. No dije satán, ujú. dije sartán. ¿Cómo creen que se dice crustáceos de mar? Sartán también. La Torah no lo está diciendo. La Torah nos está diciendo, están cocinando, están haciendo comidas con elementos que están haciendo una función en el mundo. Son el tren de aseo, son los animales que están limpiando el mundo, son los seres, la vida que está limpiando el mundo. Y ustedes vienen y están acabando esta vida. ¿Cómo le llaman a eso? Hay escasez de marisco. ¿Por qué? Porque se lo están comiendo. Después dicen, el mar está lleno de plástico, los animales están muriendo. ¿Por qué? Pero, ¿qué pasa? Para que sepa más, como dicen en Guate, más rico, ¿sí? Hay que ponerle algún molusco para que tenga un sabor bien potente. ¿Qué están haciendo? O están comiendo animales que están prohibidos, están comiendo culebras, están comiendo esto. Bueno, em, las enfermedades que no están en la Torah son causadas por lo que el cuerpo ingesta, pero las enfermedades que causan el alma, por decirles metzora, son causadas por lo que sale del alma. Entonces, tenemos que tener eso en consideración para que nosotros eh, no desperdiciemos tiempo en este tiempo de preguntarle al Eterno, Eterno, ¿cómo está mi alma? Si está leudada, muéstrame, por favor, te lo pido.
Yo sé que se puede quitar. Ahí está la violeta, me están diciendo que la violeta, y tú nos dices que somos Sgula, entonces si yo agarro mi rol, mi función de ser gente atesorada tuya, de ser un reino y un reino de Cohen, de ministros, y una nación dedicada, entonces, ¿verdad que eso es el antídoto? Claro que es el antídoto. Ha llegado el momento de que las imposiciones de mano para sanar a alguien, o sea, la imagen y semejanza de Elohim puede sanar a quien quiera, pero va a llegar el momento, ya es el momento ahora que las personas se van a sanar ellas mismas, porque la sanidad brota dentro de ellas, del alma. Un alma sin Hametz puede sanar un cuerpo enfermo. Había un tiempo, imagino, en los tiempos del segundo templo, en los templos de Elisha, de Eliseo, como le dicen, o los tiempos de Eliahu, de Elías, que esos hombres sanaban, hasta todos ellos tenían la facultad de sanar enfermos o hasta levantar muertos. Pero ¿qué pasa? Este es el tiempo de la imagen y semejanza del Eterno. Los hijos y las hijas del Eterno tienen una facultad de self-healing, de autosanidad. Ya no digamos si ellos pueden hacer esa sanidad, porque dicen, yo, ¿cómo voy a estar enfermo? Dicen, ¿cómo? Es imposible. Si yo sé cómo me curo, Elohim no se enferma. Entonces viene la persona y hace teshuva. La teshuva tiene el poder de sanar alma y cuerpo. Primero alma y después cuerpo. Porque si la teshuva solo sana el alma, entonces la persona dice, ya me siento bien. Y el alma, bien leudada. El alma bien, pero bien leudada. Entonces primero el Eterno nos muestra que yo sano el alma. Y cuando ustedes vean que al sanar el alma, tú solo das una palabra y tu cuerpo se sana. Ese es el siguiente paso de la sanidad. ¿Por qué? Porque ahorita es el tiempo de los hijos y las hijas del el Elión, del más altísimo. Es la operación de estos días. Y no, el mundo no está igual. El mundo está leudado. ¿Me voy a sentir en una nube apocalíptica? Menos todavía. Me voy a sentir en una nube del cabot, del honor. Ahí sí. Es la nube que guía a Israel. Esa es la nube de la presencia del Eterno. De la presencia de lo que estamos nosotros desarrollando para su tiempo. ¿Sí? Espero haber contestado la pregunta. Ya viene la Parashat Shmini. Van a ver que cada animal de los que dice, no comas ese animal porque es no apto, el nombre del animal es la enfermedad que causa en el cuerpo. ¿Sí? Pescado que no tiene escamas y solo aletas es carroñero. Pescado que solo tiene escamas pero no tiene aletas es una serpiente. O sea, es una anguila, pues. Y así, las aves que dice esa ave no es apta, tiene también en sí su enfermedad. Bueno, todos los animales, ¿verdad? Murciélago, ahí tiene el COVID, Atalef, se llama, Atalef, murciélago, en hebreo. No, y el COVID no lo generaron ellos, no lo generaron los chinos. Son teorías de conspiración. Se generó por la ingesta masiva de esos animales. Después nos habla de los animales que sí son aptos. Y en los animales que sí son aptos, nosotros vemos cuáles son sus características. Para no hacer tan largo, les voy a dar una técnica de salud, una técnica muy buena de salud.
¿Por qué los animales, bueno, por qué los ovinos, caprinos y vacunos son aptos? Porque rumian. Cuando coman, no coman rápido, no que mastiquen la comida. Mastiquen la comida. ¿Sí? Es una técnica de la Torah para estar saludables. Si tragan, entonces ya no nos convertimos en aptos, ya no rumian. Hay un animalito que solo traga. Y una pregunta ahí, el camello que es rumio, se puede Pero, comer. sí, pero en ese caso no, él no tiene pezuña hendida. Pezuña, por las pezuñas. Ujú. Ese es otro tema. Ahora, estamos hablando de la parte interna. Sí, sí. Ahora, la parte externa es la pezuña hendida. Ese es otro concepto. Yo quisiera hacer vigilias todos los días para explicarle todo, ¿verdad? Pero eso sí, yo ya me di cuenta que si se explica mucho, a veces solo lo tomamos como información. Pero muchos de ustedes, gracias al Eterno, han hecho un gran esfuerzo para cambiar sus hábitos de ingesta de alimentos. Yo lo sé, muchos de ustedes me lo han contado. No, yo ya tengo ya meses de ya masacrado no como. Y tal vez me meto en problema con mi gente en mi casa. Pero yo ya tomé la decisión que prefiero servir al Eterno, prefiero servir a mi Padre y mostrarle que sí tengo dedicación como hijo e hija, que aunque se enoje y me tiren los platos. Vaya, eso es muy bueno. El Eterno va a recompensar el esfuerzo. El Eterno no deja ni una lágrima que caiga, ni un esfuerzo que no tomó la, la, el- la observación de eso, observó el esfuerzo. Así que esto fue la sesión especial de la levadura. No sé si tienen más preguntas, comentarios. Solamente, Gabriel, retomar unas palabras que usted dijo hoy en la mañana que tiene que ver con el tema de la alimentación, que es Sí, sumamente importante, que para poder dedicar nuestro templo, o sea, nuestro cuerpo, también debemos de eh, tener una alimentación apta, ujú, porque nosotros podemos estudiar Torah, hacer muchos mitzvot, pero sí, si nuestro cuerpo que conforma el templo no comemos apto, no es un cuerpo dedicado, no es un templo dedicado a Hashem. sí. Eh, y con respecto a lo que estaban hablando de ciertas enfermedades, nosotros en casa tuvimos un caso bien particular con mi mamá. Entonces, el doctor, el oncólogo, lo primero que dijo es, cambien alimentación. mm, Lógicamente, la alimentación la cambiamos todos, sí, ¿verdad? Porque no íbamos a hacer un menú y también por acompañamiento, uno se vuelve sí, ni bien modo. solidario. Todo, nosotros dejamos de consumir carnes rojas, prohibió carnes rojas, pollos, mariscos, de ninguno, dijo él. Sí, Todo era ensaladas verdes, mucho verde, porque nos explicó que el verde eh, contribuye al pH del cuerpo y el sí, pH del cuerpo es el que combate naturalmente el cáncer en ese caso. Entonces, no, sí, una frase que es triada, ¿verdad? Pero que uno no le da el poder suficiente. Somos lo que comemos, sí, literalmente. Entonces, en ese sentido, y él nos decía, ustedes eh, tienen que tomar este ejemplo y eh, mejorar su alimentación, decía, porque la alimentación es lo que se convierte en sangre, es lo que nos enferma el organismo y sí, decae, decía, en las enfermedades que se dan. Entonces, lo importante y siempre priorizar comer muchísima ensalada y cosas verdes. A la gente no le gusta, pero es ahí donde el cuerpo se puede alcalinizar de manera natural y combatir cualquier tipo de enfermedad solamente. sí, gracias. Creería yo que ese doctor es como esos doctores extranjeros, ¿verdad? O no sé, tal vez el local, un especialista con Es lo que- mucha, pero mucha sí, educación. tiene muchos años y él vio a mi mamá eh,
póngale por lo menos 40 años o 35 años fue el médico de ella. Entonces, él No, siempre nos hacía hincapié en la alimentación para prevenir, decía. por O eso, pero sea, era un oncólogo. sí, sí, es Vaya, ginecólogo, un oncólogo. sí, oncólogo. Ah, va. Porque los oncólogos, por eso le decía, me pareció raro el consejo que les dio. O sea, es un consejo sabio, por eso me imagino, tal vez, no sé, esos con apellidos raros. No raros, no que internacionales, extranjeros. Pero si es local, pues igual que bien. Porque los oncólogos normalmente no cambian dietas, ellos cambian medicamentos, quimios, radios, etcétera. Sí, interesante, porque él lo que dijo es, les dijo, en lo que comen, ahí es donde está la raíz de lo que sucede. Es cierto. Miren, no le tengan miedo a la sal. No me quería meter a ese tema. No le tengan miedo a la sal. Mejor si comen sal de mar, ¿sí? Sal de mar, esa de cristales, que de la sal refinada. No le estoy diciendo que se den cucharadas de sal tampoco, pero si le quieren poner sal a la comida, pónganle sal. El Eterno está diciendo, yo como con sal, no como con dulce, mucho dulce. El dulce sí es para afuera del servicio del templo. Allá afuera sí puedo comer, pero cuando estoy en modo, cuando estamos en modo eh, imagen y semejanza y me siento un poco, no sé, no sé, como me dijeron que tengo que dejar de comer sal, pues al doctor hagámosle caso. Cuando el Eterno dice, todo lo que viene a mi altar tiene que ser salado. Entonces póngase a pensar, el Eterno no solo nos habla natural con N mayúsculas, sino que nos habla algo natural con el cuerpo. Mírense ahí cómo están, pero no le pongan que el cuerpo es el vehículo. Sí, el cuerpo es el vehículo, pero el que va chocando el vehículo es el alma que va manejando el cuerpo. El carro solo va donde el timón le dicen. Se va a ir a empotrar en un marriate porque el que va ahí va medio loco, el alma. Entonces, pregúntense, ¿quién lleva a quién? El cuerpo no lleva al alma, el alma, el nefesh es el que lleva el cuerpo. Ahora, si el nefesh dice, "Ah, yo quiero comer eso porque quiero", entonces viene el cuerpo y dice, vaya, pero ¿sabes qué? Esto me va a enfermar, esto me va a dar esto el otro. Eh, sí, es pollo, pero está masacrado y la sangre está ahí adentro y la sangre no la puedes comer y así, entonces, todo eso, va. Entonces, lo que entra al cuerpo molesta al cuerpo, pero lo que sale del alma enferma al alma. Eso es lo que pasa ahorita tiene que ver con el Hametz también. Vaya. Así que tengan todos buena noche y Shavua Tov. Hey, vamos a hacer la cuenta del Homer. El Homer, Y gracias, la cuenta del Homer. tercer Gracias. día. Sí, gracias, muchas gracias. Tenemos que enviar el post. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí con esto? Vale. Ahora, pueden ver ahí, ¿verdad? Creo que ahí lo pueden ver. Pueden ver ahí. No, Abdalá, cada quien va a hacer en su casa. Ahorita vamos a hacer la cuenta del Homer, que es un mitzvah. Abdalá es una tradición bonita, pero
El mitzvah es primero que la tradición. Va, nos paramos todos en casa, miramos hacia el este, hasta donde está Jerusalén, la que va a ser reconstruida muy pronto por la Jerusalén del Shamaim. Y la brajá dice la siguiente. Baruch ata Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav betzivanu al sfirat haomer. Potenciado es tú, el Eterno, Elohim nuestro, Rey de toda la eternidad, que nos ha dedicado y nos ha ordenado con sus mitzvot, con sus mandamientos, sobre la cuenta del Homer. Amén. Digan allá amén en casa, aunque no lo pongan en el micrófono, pero digan amén. No tienen que poner el micrófono, solo digan amén. Hayom, Shlosha Yamim la Homer. Hoy son 3 días para el Homer. O sea, vamos contando en ascenso. Vamos contando del 1 hasta el 49. No vamos contando en descenso. ¿Por qué? Porque estamos felices de que vamos a llegar al Homer. Vamos en dirección al Homer. ¿Y qué es llegar en dirección al Homer? Es llegar en dirección a recibir la Torah en Har Sinai, en el monte Sinai. Pero ahora no. Ahora ¿saben dónde vamos a recibir la Torah? En Har Zion. Har Zion vamos a recibir la Torah. Dice, para el conductor, dice, no lo traduje al español, se los voy a traducir. Para el conductor en Neginot, un instrumento musical, que Elohim sea favorable con nosotros y nos potencie, que sea su rostro que brille en nosotros para siempre, Sela, que tu camino sea conocido en la tierra, tu salvación en todas las naciones, que las naciones te exalten, Elohim, que todas las naciones te exalten, a ti, Elohim. Las naciones se regocijarán y cantarán con júbilo, porque tú juzgarás a las gentes con rectitud y guiarás a las naciones y conducirás a las naciones con guianza para siempre, Sela. Que las gentes te exalten, Elohim, que todas las gentes te exalten, porque la tierra dará su rendimiento de fruto y Elohim, nuestro Elohim nos potenciará. Elohim nos potenciará a nosotros y todos los confines de la tierra te podrán ver. Amén. Estamos en el tercer día del Homer, así que estamos ahorita despedidos por ahorita. Cada quien haga Abdalá en casa, ¿sí? Entonces, continuamos el día de mañana, primero el Eterno, con la continuación de esta parashá, de esta semana. Estos días que vienen, vamos a ver porciones especiales de la Torá, pero sépanlo que este Shabbat que viene es Parashat Shmini, porque la fiesta de los panes ácimos termina este miércoles por la tarde. Miércoles por la tarde. Así que ya lo saben también, otra cosa, que todos vamos a celebrar Pesach Sheni con mucha alegría, porque es bien importante Pesach Sheni, ya vamos a estar aprendiendo eso también, y a continuar pues nuestra eh, conocimiento de los mitzvot en el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, como ya lo habíamos programado, pero ahorita estamos en fiestas especiales. También con respecto a la radio, pues la radio no es que está parada, simple y sencillamente es mucho para un ser humano. Sí, tengo cuerpo humano. Así que, ya pronto empezará operativamente de nuevo. Eso no quiere decir que no vamos a hacer lo que tenemos que hacer paralelamente. Así que todos tengan una buena semana, potencias, y no coman hametz, y también pídanle al Padre que nos muestre cuál es nuestro hametz que tenemos. Si es que tenemos, si no, que nos lo quite, nos ayude. Buenas noches, señor Buenas Minero, noches. a Arturo, a Elizabeth, a Rabdavid y familia, a Mauricio, a Oscar y a Rachel. Saludos, buenas noches. Gracias. Gracias, shalom. Disculpe, ¿a qué horas es mañana? Ya me voy a comunicar con usted. Ok, Vale, gracias, saludos. bendiciones, shalom. Shalom.